2 veces. Aquí está usted. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, enfocado en nuestro lente hoy en Bolivia. La presidenta interina Yanine Áñez ha profundizado la crisis política y es que tan solo 2 meses y 14 días después de que asumiera temporalmente las riendas del país tras la renuncia del expresidente Evo Morales, la ex senadora anunció su candidatura presidencial pese a que anteriormente había descartado sus intenciones de seguir en el cargo. Su postulación ha fraccionado al oficialismo y ha desencadenado las críticas de la oposición. Que me ha pedido considere postularme a la presidencia para estas elecciones de mayo, para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país. Luego de que Yanine Áñez diera a conocer que participará en la contienda por la presidencia de Bolivia, comenzó a manifestarse el descontento en su gabinete. La ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, renunció a su cargo este domingo. Acto seguido, y según analistas, esto habría forzado a Áñez a solicitar la dimisión de todos sus colaboradores, de todo su gabinete. Hoy se sumó Iván Arias, titular de Obras Públicas. Le damos la bienvenida a Roxana Lizarraga, quien hasta hace poco se desempeñaba como ministra de Comunicación del gobierno interino de Bolivia. Exministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra Bernal? Mucho gusto saludar también a NT24. Gracias, Andrea Bernal. ¿Por qué renuncia usted, señora Lizarraga? ¿Qué le hace tomar esa decisión? Bueno, son varios puntos los que me hacen tomar esta decisión, ¿no? Uno de los puntos es que cuando entramos en un gobierno de transición, todos creíamos que este gobierno de transición no tenía que cometer los mismos errores que cometió el dictador Evo Morales. ¿Y qué es lo que pasó con el gobierno de Yanine Áñez? Yanine Áñez en un principio estaba dispuesta a responderle al país con las peticiones que habían hecho los cientos de ciudadanos que se movilizaron, las señoras con sus cacerolas, los jóvenes, los mandiles blancos, médicos, organizaciones sociales, Fuerzas Armadas y Policía, para poder recuperar nuestra democracia y sacar al dictador Evo Morales. De una forma circunstancial, porque así es la vida, porque en la asamblea de mi país, en la asamblea legislativa, renuncian prácticamente todas las autoridades, empezando desde el presidente o la presidencia del Senado y terminando en diputados, entra la necesidad de que tengamos nosotros que prácticamente ir al orden constitucional. Y este orden constitucional favoreció a Yanine Áñez, una senadora que estaba ya abandonando su carrera política, porque en algún momento se sintió desplazada por el Partido Demócratas, claro, que estuvo en las pasadas elecciones, los demócratas que estuvieron en las pasadas elecciones y casi pierden la sigla porque sacaron el 4%. ¿Qué le ganó a Yanine Áñez, señora Lizarraga? ¿Qué le gana a ella? Porque al inicio dijo que no sería honesto lanzarse a las elecciones y después se proclama candidata. ¿Qué le ganó? ¿El ego? ¿Hay un interés político? ¿Quién le está...? ¿no? Le ganó la intención de su partido, de los demócratas, a la cabeza de un gobernador de nombre Rubén Costas, que ha sido prácticamente socio de Evo Morales durante estos 14 años, un socio silencioso, una persona a la que conocen como que traicionó al pueblo de Santa Cruz o al departamento de Santa Cruz. Le ganó la moral del jefe, porque Yanine Áñez, en un principio, ella decía que era honesta, transparente y que no se podría prorrogar como Evo Morales. Pero utilizó las mismas armas de Evo Morales, utilizó las mismas leyes de Evo Morales para poder habilitarse y lanzarse a la presidencia de Bolivia. ¿Qué debió hacer ella? ¿Qué debió hacer ella? Según su opinión, ¿qué debió hacer ella? Mira, legalmente puede habilitarse, porque Evo Morales ha creado las normas y las reglas para poder habilitarse.
pero éticamente le tenía que haber respondido al país y llevar a elecciones a nuestra Bolivia, llevar a unas elecciones transparentes, limpias, justas, con un Tribunal Supremo Electoral independiente. Además tenemos acá un defecto, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral lo coloca a ella, como lo hizo Evo Morales en su tiempo, pero ahora ese presidente del Tribunal Supremo Electoral es juez y parte, ¿no? Ese es uno de los primeros inconvenientes. Pero además utiliza las mismas normas que habilitaron a Evo Morales para su reelección en Bolivia, y que así, montando el fraude monumental que hizo, el pueblo boliviano, la ciudadanía, porque no fueron los partidos ni los políticos los que sacaron y derrotaron a la dictadura, fue el pueblo boliviano. Entonces es una traición al pueblo boliviano. Se beneficiaron de la gente que salió a las calles, que puso en riesgo sus vidas, que cobró vidas las movilizaciones de 21 días en Bolivia, y llegó Yanina Áñez teniendo que cumplir con el mandato de los cabildos, de los cívicos, de las personas, pero decidió más hacerle caso al partido político, que te digo es un partido político que estaba casi por perder la sigla, y ahora ellos toman el poder en Bolivia. Quiero, exministra, que se quede con nosotros unos segundos. Voy a presentar a otros dos invitados mientras usted también escucha qué piensa otra parte del sector político en Bolivia. Damián Cóndori, presidente del proyecto político Bolivia Somos Todos. Damián, gracias por acompañarnos. ¿Usted qué opina de la candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Mire, la candidatura de la señora Yanine Áñez es legalmente constitucional, es legítimo, como cualquier ciudadano, tiene los derechos políticos tal como manda nuestra Constitución Política de Estado. José Carlos Gutiérrez, diputado boliviano por la Unidad Democrática, ¿usted qué piensa de esta candidatura? Andrea, en este país... Sí, adelante, señor José Carlos. Sí, mucho gusto. En este momento yo creo que los sentimientos en el país son totalmente encontrados, están totalmente partidos. Hay gente que piensa que en definitiva la señora Yanine Áñez, la presidenta, debió cumplir la transición como está establecido en definitiva y el país lo esperaba. Pero creen otros también que se ha aprovechado de esta situación, ha tomado el poder por su cuenta y en definitiva se va a aprovechar también de los recursos del Estado, incumpliendo de repente su propia palabra, ética y moralmente. Hay críticas en ese sentido y creo que ese es el sentimiento ahora de un país que todavía no ha decidido. ¿Por qué sí debió hacerlo, Damián? ¿Por qué, pese a que dijo que no lo iba a hacer y que sería deshonesto, toma la decisión de ser candidata presidencial? Bueno, en realidad los partidos políticos o los viejos partidos políticos no han encontrado esa unidad que el pueblo boliviano ha pedido. En ese sentido, vemos que una mujer que dentro de poco tiempo que está demostrando lo que no se hizo quizás durante el gobierno de Evo Morales, durante más de 14 años, y por eso vemos que es una mujer capaz de sacar adelante a nuestro país, capaz de llevar una mandataria que... ¿Y no fractura, Damián, la oposición? ¿No queda fracturada la oposición? Es decir, los votos dispersos en más candidatos. Bueno, en realidad los que están dolidos, especialmente, son los que apoyan a la comunidad ciudadana, en este caso presidencial, que es Carlos Mesa. Claro, pero usted insiste que hay una oposición unida con esto, con esta decisión de Yanine Áñez. ¿Queda una oposición unida? Exactamente, es la única personaje que puede tener esa capaz de unir a toda especialmente de centro izquierda, clase media, clase alta, sí. Y especialmente también acompañado como nosotros, como Proyecto Político Bolivia Somos Todos, que representamos al sector campesino e indígena originario. En nuestro país que somos diversos de las nacionalidades, por ello vemos un complemento entre áreas rurales y urbanas con acompañamiento del Solvo, que es una alianza, que es una agrupación política en el departamento de La Paz. ¿Usted piensa lo mismo, asimismo, José Carlos? Agrupaciones en otros departamentos. Sí. ¿Usted piensa lo mismo que Damián? José Carlos, ¿cómo queda la oposición? Varios candidatos de oposición, uno solo por el movimiento al socialismo, más, ¿no se ha aprendido nada de Venezuela, de la oposición venezolana?
Ese es el gran problema. Vuelvo a repetir y hablo de institucionalidad. El gran problema es que cuando un político no sigue la institucionalidad, porque la transición es una institucionalidad porque se ha prorrogado el mandato precisamente para que se cumpla una transición. El Tribunal Constitucional al mismo tiempo ha interpretado de que era necesario que se amplíe el gobierno de la señora Yanine Áñez y al mismo tiempo que se amplíe también la Asamblea Legislativa de la cual soy parte para que se cumpla el proceso de transición. En el camino la institucionalidad se ha quebrado y eso es lo que está interpretando la población y obviamente que está molesta. Está molesta y otros están contentos porque con seguridad creen tener una oportunidad de hacer lo que debían hacer. El gran problema es la unidad, correcto. Todo el mundo en este país necesitaba unidad, generó esperanza, se movilizaron, todo un país unido prácticamente lo saca don Evo Morales y ahí viene la consecuencia. Una decisión como esta va a tener consecuencias políticas en lo internacional. ¿Qué va a decir el señor Almagro? ¿Qué va a decir la ONU? ¿Qué va a decir la OEA? ¿Qué va a decir la Conferencia Episcopal? ¿Qué va a decir la Unión Europea? Y el misil que tiene en las manos ahora don Evo Morales nos lo va a tirar de vuelta. Ese es el gran problema y eso es lo que la gente teme, tiene temor, porque las consecuencias, por supuesto, son mediáticas y obviamente son también institucionales. Valga decir que la OEA habló de que se contradijo además, ¿no? El señor Almagro en un momento se tiró en contra de don Evo Morales precisamente para salvar una situación que debía ser esta transición. Exministra, antes de dejarla ir, usted ya ha escuchado a dos partes, dos orillas de Bolivia. Yo quisiera preguntarle también por ese lado de la oposición. ¿Cómo queda la oposición en Bolivia? Si hay alrededor de 4 candidatos, suma, entiendo, Yanine Áñez, el quinto o el cuarto, y hay un solo candidato por el Movimiento Socialismo Más. ¿Cómo son estos apoyos? Exministra. Sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo queda la oposición en Bolivia? ¿Hay una unión o al final cada uno por su lado y qué realidad tienen de poder llegar a la presidencia? Mira, la oposición va a estar en las calles, la oposición son las pititas, la oposición más grande que tiene este país son los ciudadanos. Escucho a las dos personas intervenir en tu programa. Lo escucho a Damián Condori y me pregunto, Damián Condori no aprendió absolutamente nada del régimen de Evo Morales. Damián Condori, que fue presa del régimen de Evo Morales, que se valió de las mismas normas para perpetuarse en el poder, como lo está haciendo Yanine Áñez, no tiene nada que decirle a este país. Le gusta que se sigan tomando o utilizando esas normas. Toda la ciudadanía ha salido en lucha por la recuperación de la democracia y no han sido los líderes, ni los políticos, ni los partidos políticos. En este momento, quien está gobernando el país son los demócratas, a la cabeza del señor Rubén Costas, y han tomado prácticamente todo el poder. Un partido político que ha sacado el 4% gobernando en Bolivia, que no es la mayoría ni la representación de la mayoría de los bolivianos. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Y en Bolivia la mayoría todavía... ¿La oposición dispersa, exministra, en qué ayuda? La oposición... La oposición interna no dispersa, nada. La oposición dispersa. No, porque la oposición dispersa está desapareciendo. ¿Me entiendes? Porque en Bolivia se está haciendo una nueva política. Pero ¿y si no tienen un solo candidato de oposición, los votos se hacen dispersos y al final el señor del MAS, el señor Luis Arce, del candidato Movimiento al Socialismo Más, con el que la oposición pues enfrenta, tendrá mucha más oportunidad de ganar la presidencia? Pero, ¿sabes qué? La oposición en Bolivia está débil. Estuvo débil siempre, ¿me entiendes? Entonces, la gran mayoría es los ciudadanos que están alarmados por la posición que ha tomado la presidenta Yanine Áñez. Evidentemente, nadie discute que constitucionalmente está utilizando las leyes que Evo Morales ha creado para reelegirse. Se está beneficiando de esas mismas leyes que ella criticaba. Ese no es el tema en discusión. El tema en discusión en este momento es que no ha habido ética y se le ha mentido al país.
y no se ha cumplido con lo que han mandado los cabildos, con el mandato de la ciudadanía, con lo que han pedido los jóvenes, con la lucha y los esfuerzos que han existido en este proceso de transición por recuperar la democracia. La oposición más grande que tiene este país ahora son los ciudadanos que están en las calles, que están en las plataformas. La oposición política es una minoría en la Asamblea Legislativa, y también es una minoría en este momento en el gobierno de Yanine Áñez. Gracias. Ahora la oposición verdadera se va a manifestar en las calles y en las urnas, y es que podemos llegar hasta unas elecciones transparentes, limpias, como ha considerado en su momento el gobierno, pero también ha pedido Bolivia. Los invito a una pausa si les parece. Hoy hablamos de Bolivia. ¿Qué opinan ustedes de la candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez? Ese es el debate que tenemos hoy en Zoom a la noticia. Ya volvemos. Hoy hablamos de Bolivia. ¿Qué opina usted de la candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez? Esa es nuestra pregunta de hoy en Zoom a la noticia. Estamos con Damián Condori y José Carlos Gutiérrez desde Bolivia. Decía la exministra de Comunicación del gobierno interino de Yanine Áñez que justamente renunció porque no estuvo de acuerdo con la decisión de la presidenta interina, José Carlos, que es una traición al pueblo boliviano. Si puede hacerlo constitucionalmente, ¿por qué es una traición? Andrea, estamos tratando de interpretar lo que la gente está pensando y al final un político cuando hace algo se somete precisamente a la decisión de un país. Es el país el que en definitiva tiene que discernir la acción de la señora Yanine Áñez, que es presidenta, por supuesto, que tiene la legalidad para poder hacerlo, para candidatear. Pero entienda usted de que ha habido un sufrimiento demasiado grande durante 14 años, una movilización, hay sentimientos totalmente encontrados y partidos en este país. Hay gente que se acomoda rápidamente al poder y va a estar de acuerdo, con seguridad. Hay gente que va a rechazar rotundamente y hasta con odio este tema porque han salido del poder y eso es la gente de Evo Morales. Y hay una ciudadanía que se movilizó durante 21 días, que sacrificó, que por miedo además no aflojó jamás hasta que se fue el tirano. En todo caso, van a representar a la gente que está con el señor Camacho y el señor Pumari, que fueron en realidad los movimientos cívicos que dieron lugar a esta situación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es una decisión que apenas está tratando la población de consumir y con seguridad que hay 3 meses de una larga campaña totalmente descarnada en la que hay una población que de a poco va a ir decidiendo y con seguridad que va a dar su veredicto final el 3 de mayo. Esa es la realidad. Yo quiero tratar de ser neutral, no solamente porque yo tengo apego, por ejemplo, partidario a la señora Yanine Áñez, sino porque la gente también merece de alguna manera tiempo para discernir la decisión, no solamente de Yanine Áñez, sino también la decisión de los otros candidatos del por qué no se unieron. Ella dice, José Carlos, y ya voy con Damián, que la dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos la llevaron a tomar esta decisión. Aquí la gran pregunta es, ¿ella sí puede reunir los votos que se necesitan? ¿Ella sí es una candidatura que logre reunir a los bolivianos? José Carlos. Si me lo pregunta a mí, disculpe, ella considera, el partido considera que ella puede reunir, pero en condiciones totalmente contrarias a la inicial, porque ella no estaba primero para candidata, segundo que es la transición la que Bolivia espera que se pueda dar, creo que los organismos internacionales también están en ese sentido. Entonces, en la interpretación partidaria y política del hecho fáctico de poder tomar poder y decir soy yo quien puedo reunir las condiciones, estamos hablando de condiciones que obviamente nadie las esperaba. Porque el pueblo actúa de buena fe, espera de buena fe y espera obviamente ética de parte de los políticos. Le estoy interpretando el sentimiento, no es personal, Andrea querida. Damián, ¿usted qué cree frente a eso? Ella dice que había dispersión del voto. Lo primero es, ¿su candidatura sí puede reunir los votos que se necesitan para ganar la presidencia en Bolivia? Y lo segundo es, ¿su candidatura sí logra reunir a los bolivianos en torno a esa candidatura, la de ella?
Bueno, en realidad lo que pasa en Bolivia es difícil que pueda armarse un solo bloque para enfrentar a un partido político, en este caso al movimiento al socialismo. ¿Por qué, Damián? Porque ¿Por qué? Tiene que haber coincidencias ideológicas, no a calor del momento, a calor del electorado se puede buscar subir, porque el que está en otro lado, el compañero diputado, por ejemplo, tiene conocimiento. Por ejemplo, a anteriores elecciones, a calor del momento, se unieron como Convergencia Nacional, llegan al Senado o llegan al diputado, terminan desparramados, cada cual por su lado. Igual pasa ahora con la anterior gestión con Podemos en Bolivia. El Podemos ha continuado de diferentes partidos políticos y llega al Parlamento, igual cada quien busca su conveniencia a través de las vicepresidencias del Senado, del diputado o por conseguir la presidencia de una comisión, se fragmenta o terminan siendo claro, pero entonces, Damián, ahí usted es clarísimo. Lo interrumpo un segundo porque usted es clarísimo. Dice, es muy difícil esa unión. O sea, lo que está primando en Bolivia en este momento es el ego político. Así, de frente, digámoslo. Porque mire, con este movimiento, con la candidatura de Yanine Áñez, la derecha sin duda queda dividida. Con Áñez y Camacho disputándose de momento el liderazgo y Carlos Mesa, que quedó segundo en la elección pasada frente a Evo Morales, pues quedan debilitados tras perder estos apoyos. Entonces, cada uno lo que está haciendo es remando para su lado en Bolivia. De hecho, la señora Yanine Áñez va a ser uno de los primeros que va a ganar. Inclusive nosotros en Bolivia ahora, de seguro va a haber segunda vuelta, no va a haber un candidato que va a ganar en la primera vuelta, es muy difícil. Por tanto, en la segunda vuelta, la señora presidenta actual que está en este momento será presidente por 5 años en la segunda vuelta, porque y eso hay sentimiento del pueblo boliviano. Evidentemente hay rechazo de algunas personas, quizás, o ciudadanos, evidentemente no comparten, pero no siempre todos van a estar de acuerdo, pero la mayoría de la oposición, por lo menos estamos viendo, están de acuerdo, tomando en cuenta porque hay liderazgos regionales en nuestro país. El liderazgo regional en Santa Cruz, evidentemente son demócratas, por algo son gobernador a la cabeza de Rubén Costas, y en La Paz el liderazgo regional es Luis Sevilla, por algo es alcalde en la ciudad de La Paz, y asimismo el liderazgo regional Adrián Oliva, que es actualmente gobernador de Tarija. Por tanto, en Chuquisaca, por ejemplo, en Chuquisaca hay la aceptación, especialmente aquí en Chuquisaca, nos conocemos. Yo fui, por ejemplo, candidato para gobernador en 2015, y si es un departamento pequeño, pero hay considerable aceptación a la cabeza del proyecto político Bolivia Somos Todos, de lo cual somos la presidencia. Y ahí se suman otras agrupaciones y nosotros a partir de su lanzamiento estamos en plenas reuniones permanentes, sí. Y por ello vemos que en la segunda vuelta será presidenta la señora Yanine Áñez. ¿Usted tiene esa seguridad también, José Carlos? ¿Segunda vuelta y que en Andrea, segunda va a ganar Yanine Áñez? ¿O le están entregando directamente con esa división el poder al MAS? Vuelvo a repetir, es peligroso lo que está sucediendo porque el MAS tiene un misil en sus manos y todas las bombas Molotov que pillaron en el Ministerio de Culturas la van a reventar, las Bartolinas Sisas, la van a reventar los interculturales, los del CONAMAC, la van a reventar obviamente los masistas que están acá y que además tienen ligación con el narcotráfico y que son de Chapare, Andrónico y otras personas más. Y ahí está el temor de la gente. Vuelvo a repetir, un político puede proponer lo que quiera, pero al final la decisión va a estar en la población en la medida en que la campaña pueda correr, existan propuestas y exista credibilidad de lo que tengo intención como político de hacer con el país. Pero esta fractura que tiene el país ahora de opiniones, y no estoy en realidad en contra ni a favor, estoy tratando de jugar el papel neutral porque así hemos quedado en la entrevista, para que pueda discernirse en el tiempo en esta campaña y la población pueda definir al final. Lo que le puedo asegurar es que la población no lo quiere al MAS, no quiere saber del MAS y la unidad es la posibilidad para que el MAS no llegue ni a primera ni a segunda vuelta. Por lo tanto, entonces ahí creo que la oposición tendrá que presentar su propuesta, que tendrá que hablar del país. La señora Yanine Áñez tendrá que cuidar
de no utilizar los recursos públicos, de no utilizar el avión como lo utilizaba Evo Morales, de no utilizar el canal estatal, de no utilizar la radio y de no utilizar los recursos que están en los ministerios para que hagan lo mismo que se hizo con Evo Morales. Eso es lo que la población está esperando y usted lo va a ver en el transcurso de 3 meses de una campaña totalmente descarnada. Ahora, José Carlos, usted está hablando de algo importante, la credibilidad de Yanine Áñez, la credibilidad de un político. Pero pues yo quiero recordarle que el pasado 12 de diciembre la presidenta interina enfatizó que no quería ser candidata. Recordemos sus palabras. Por ahí dicen que yo estaba buscando candidaturas. Es una especulación de muy mal gusto, ¿no? Porque yo de mi boca, ni en mi pensamiento, ni nada, nunca lo pensé. ¿No quiere tampoco? Tampoco. Por eso le digo de que no sería honesto. Aquí el objetivo de nuestro gobierno es llevar elecciones y se acabó. Yo no quiero ser candidata a nada, a nada. ¿Y qué pasó, Damián? Bueno, la situación es muy dinámica. La política, dicen los mismos políticos, que es bien dinámica, ¿no? En vista de que no hay alguien que representa ese sentimiento de población boliviana... Entonces, usted diría que le toca a ella, que ella se tiene que le toca, que ella se tiene que sacrificar por el país. Tiene que sacrificar por el país porque eso es lo que han pedido los que colaboran. Al mismo tiempo también otras agrupaciones como nosotros hemos solicitado en sí, porque cuando no confías en algún candidato, posibles candidatos como en este caso de Luis Fernando Camacho o Marco Pomares, también dijeron en su momento, nosotros solamente estamos cumpliendo el mandato de los bases, pero terminan siendo candidatos, ¿verdad? Igual el señor Carlos Mesa, quizás no nos sentimos representados porque tiene también su pasado, que es del octubre de 2003, de anterior gestión de Gonzalo Sáenz Lozada, que no es agradable para el sector campesino, especialmente para los pueblos indígenas originarios, que no quieren el área rural porque son cerrados, no tiene llegada en sí. Por ello era necesario que la señora Yanine Áñez que vaya, que es una nueva, que representa a la mujer boliviana, que representa a la unidad de la oposición, en este caso, que no son del MAS, además que representa una nueva generación entre Yanine y Luis de Villa, quienes van a esperar, seguramente hasta 3 de febrero, veremos quiénes son las que acompañan, ¿no? Dice Damián, José Carlos, que pues le toca a Yanine Áñez jugársela por el país. ¿Qué fue lo que pasó? Le voy a decir algo muy claro y Damián lo sabe. No hay un solo político en este país que haya hecho algo para que se vaya don Evo Morales. Todos criticamos, todos fiscalizamos, todos hicimos lo que se pudo, pero al final fue el país, la unidad del país, el sentimiento de aborrecer de una vez por todas una impostura que tenía don Evo Morales frente a un referéndum, y en definitiva los políticos van a tener que tomar una decisión y la decisión será tener credibilidad. Todos están en ese plan. Yo creo que don Damián sabe que todos los candidatos dijeron que no iban a hacer y son, incluido Tuto Quiroga, que se está olvidando de él también, que se aprovecha inclusive de ir a Estados Unidos y decir que no fue un golpe. Ahí está el problema y eso es lo que la población va a discernir en el tiempo de campaña. 3 meses, Andrea, y obviamente vamos a saber absolutamente todo de los candidatos, de sus intenciones, y vamos a saber también la desconfianza que puede generar lo que digan en esta campaña, y la población va a ser la que va a determinar, tal vez por una corriente o un voto útil como sucedió con Mesa, y obviamente vamos a tener resultados inesperados. Decía, y lo mostramos hace pocos minutos, Yanine Áñez, que no le interesaba ninguna candidatura. Así cambió de parecer ella. Que me ha pedido considere postularme a la presidencia para estas elecciones de mayo, para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país. Lo decía bien Damián, la política es bien
dinámica. Vamos a una pausa. ¿Qué opina de la candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez? Nuestro debate de hoy, ya tenemos a nuestros televidentes opinando. Enrique Díaz dice que creo que su candidatura debería servir como un modo de llamar la atención a todos los candidatos de la oposición para que se unan. No se debe dispersar el voto. Pedrólogo también nos comenta en su cuenta en Twitter que me ha sorprendido el temple de esta señora. Yo no había visto a una mandataria ser tan firme en su rechazo al castrochavismo, más allá de la política. Hechos concretos. Pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de Yanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, anunció su candidatura y hoy preguntamos qué opina de esta candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez, que ha ocasionado polémica y división en Bolivia. Desde Argentina, donde permanece asilado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que la candidatura de Yanine Áñez demuestra su afán de permanecer en el poder. La autoproclamada presidenta Áñez dijo a la comunidad internacional que Río dio golpe de Estado en Bolivia, que dirigía un gobierno de transición. Sin embargo, su candidatura para las elecciones muestra que su único afán al arrebatar el poder fue rifar nuestros recursos estratégicos. El expresidente Jorge Quiroga aseguró que la postulación de Áñez divide más al país. Recordemos que Tuto Quiroga también es candidato presidencial. Esta extensión está motivada en preservar la continuidad del manejo del Estado mientras se desarrollan elecciones transparentes. Es difícil aceptar que esta extensión se use como trampolín electoral para el gobierno de transición. El debate se complica así mucho más. Y el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Morales, en estos momentos lidera la intención de voto para las elecciones generales atípicas del 3 de mayo, según una encuesta divulgada por Mercados y Muestras este domingo. El 26% de los encuestados respaldaría al candidato del MAS, el exministro Luis Arce. En segundo lugar, con un 17%, está el excandidato Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho. En el último lugar, con el 12%, está la actual presidenta interina Yanine Áñez. Y con esos números, José Carlos, uno se pregunta qué tiene que hacer Yanine Áñez para o liderar las encuestas o hacer o proponer, no sé si eso está muy lejano en Bolivia, un gobierno o unos partidos de oposición de una unidad para lograr ese primer lugar que ya vemos lo tiene bastante lejos. Aunque no lo crea, estamos todavía a tiempo. Se han presentado las alianzas, no los candidatos. ¿Eso qué significa? Que el 3 de febrero se van a presentar los candidatos a presidente, a vicepresidente, ¿pueden haber más? Conjuntamente con sus acompañantes. José Carlos, no van a haber más alianzas, ¿no creen que van a haber más? ¿No candidaturas... creen que va a haber otros que van a decir, entonces yo también? No, ya no se puede. Ok. Se han inscrito las alianzas. Listo, estás inscrito. Las alianzas llevan a candidatos. Estas alianzas pueden derivar, o usted ve la posibilidad que en Bolivia unas alianzas deriven al final en una candidatura de unidad, por ejemplo. Se pueden bajar, por supuesto, hay la posibilidad, se pueden bajar las candidaturas, los que menos opción tengan tal vez, o los que realmente crean en la unidad que está pidiendo el país. Y el día 3 de febrero se van a inscribir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. ¿Eso qué significa? Cuando usted me preguntaba sobre la encuesta, esa encuesta creo que ya no está actual, ya no es actualizada. No es el momento porque esa encuesta todavía estaba en el momento en el que Yanine no había decidido ser candidata. Entonces va a variar con seguridad y vuelvo a insistir, 3 meses de campaña. Esta encuesta salió el domingo, José Carlos. ¿El domingo? Sí, señor, es una encuesta del domingo. Un día después entiendo que Yanine Áñez pone su candidatura sobre la mesa. Las muestras, se lo puedo asegurar que han sido tomadas antes, ¿ok? Estoy hablando técnicamente. Ok, entonces usted no cree en esa encuesta. ¿Usted no cree en esa encuesta? ¿Usted cree que Yanine Áñez tiene un mejor posicionamiento? Es posible, se lo puedo asegurar, pero en ese sentido creo que lo importante es lo que le estoy contando. Lo que estoy diciendo es que el 3 de febrero pueden haber variaciones, no solamente en la existencia de las alianzas, sino también en la definición de candidatura. Puede que se bajen o se unan, todo es posible. Y a partir de ahí corren 90 días de campaña en la que hay una población, y quiero hacer notar lo que dijo Tuto Quiroga en su momento.
la credibilidad y obviamente la imparcialidad. El Tribunal Supremo Electoral debe garantizarnos imparcialidad y obviamente que hay cuestionamientos también en ese sentido y susceptibilidad, porque el Tribunal Supremo Electoral también tiene un dedazo, no voy a decirlo Damián, así, pero hay una designación de parte de Yanine. Damián, ¿cuál debe ser la estrategia en este caso? ¿O de la oposición o de Yanine Áñez si quiere lograr, o la oposición si quiere lograr llegar a la presidencia? Bueno, en realidad las encuestas que usted menciona, evidentemente técnicamente ha sido más antes de su lanzamiento de la candidatura o la alianza que se ha anunciado. Y va a ir mejorando, porque hasta ahorita aún no sabemos quién va a ser la que va a acompañar, será hombre, será mujer, y cada departamento tendrán también los senadores y diputados, los cuales van a ir sumando la aceptación de la gente del país. Ahora, la oposición lo que tiene que hacer es, tiene que ser más abiertos, no tienen que cerrarse. Eso es lo que ha pasado con el señor Carlos Mesa y otros partidos también, y todos quieren. Por eso le decía al empezar este programa, es muy complicado que puedan unirse, porque si ni para sacar al señor Evo Morales se han podido unirse, porque se han presentado más de 6, 7 candidatos. Ni siquiera aparecieron en la arena política ni en las encuestas, pero decían que vamos a ganar, cada quien decía que vamos a ganar. Por tanto, esos partidos que no inciden mucho deberían unirse a la cabeza de Yanine Áñez, así para garantizar, para no despertar, que sea por lo menos los 3 candidatos de la oposición, eso sería lo máximo. Que algunos decidan dejar su candidatura y apoyar a Yanine Áñez, eso es lo que usted nos dice. Tenemos opiniones de nuestros televidentes ante qué opina de la candidatura presidencial de la mandataria interina de Bolivia. Orlando Serrano nos dice: una mujer íntegra, seria, valiente, admirable, defensora de su país y sus instituciones. Bolivia debe elegirla como la futura presidenta de su país para lograr eliminar la corrupción y el desorden que dejó la dictadura del narcotraficante Evo Morales. Y mientras debatimos, tenemos aquí más opiniones. Ronald Opositor dice: pregunto lo mismo, ¿podría poner en riesgo las elecciones y se vería como una ambición? Otros les gusta mucho la idea, como a Pedro Díaz, que dice: excelente decisión. Hacemos la última pausa, ya volvemos. Le agradezco a Damián Condori, presidente de la agrupación Ciudadanos Bolivia Somos Todos, y a José Carlos Gutiérrez, diputado boliviano por la Unidad Demócrata. Nos acompañaron hoy en este debate. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia. Gracias por su compañía.